El gobierno de Trump se ha propuesto como meta acabar por completo con la izquierda latinoamericana. Ya lo hicieron con Venezuela y parece que lo harán con Cuba. Pero más que Trump, para entender el porqué de esto, hay que mirar a Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, que tiene la lucha contra el comunismo como una consigna personal. De niño me jactaba de que algún día liberaría a un ejército de exiliados para derrocar a Fidel Castro y convertirme en el presidente de una Cuba libre. Pero esto es solo su sueño infantil. ¿Cómo es que Rubio ha logrado que los grandes líderes del trumpismo, incluido el propio Trump, respalden sus sueños imperialistas? Hoy vamos a repasar la historia de este personaje para entender exactamente cuáles son sus ideas y cómo ha logrado ponerlas en el centro de la política trumpista. Quédense hasta el final del video, porque quizá estamos hablando del próximo presidente de los Estados Unidos. Vamos allá. Un cubano de Miami. Marco Antonio Rubio nació el 28 de mayo de 1971 en Miami, Florida. 15 años antes, en 1956, sus padres, ambos cubanos, habían abandonado la isla para buscar una mejor vida en el continente americano. Y la fecha es importante, porque Rubio siempre trató de vender su historia familiar como la de una que tuvo que huir de Cuba como exiliados políticos del régimen comunista de Fidel Castro. Aunque si conocen un poco de historia, saben que la revolución cubana no triunfó sino hasta el 1 de enero de 1959, que es poco menos de 3 años antes de que sus padres salieran de Cuba, por lo que en realidad estos señores huyeron de la dictadura de Fulgencio Batista, respaldada, como no, por Estados Unidos. Marco pasó la mayor parte de su infancia en la ciudad de Miami. Y esto es importante porque, para el que no lo sepa, esta ciudad alberga a más del 50% de población de origen cubano que tiene Estados Unidos. Son aproximadamente 1,5 millones de personas las que se identifican como cubanos en esta ciudad, lo cual equivale a más o menos un cuarto de la población. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque, a diferencia de los padres de Marco Rubio, muchísimos de estos cubanos sí que son exiliados o descendientes de exiliados del castrismo. Como ya les he platicado en este canal, Miami es una ciudad que se ha caracterizado enormemente por su fuerte presión hacia el gobierno de La Habana y por el rechazo de la gran mayoría de sus habitantes hacia los Castro. Aunque si de verdad queremos entender por qué Rubio es anticomunista, tenemos que mirar a su abuelo Pedro Víctor García, que llegó junto con los padres de Rubio a Miami en el 56 y que solía pasar las tardes junto con el pequeño Marco leyendo periódicos en español y despotricando contra el comunismo y los Castro. Este señor se consideraba a la vez un gran fanático de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, admirando sobre todo su ferviente lucha contra el comunismo y cómo, según él, Reagan destruyó a la Unión Soviética. Todo esto lo cuenta el propio Marco Rubio en su autobiografía Un hijo americano, que no les voy a mentir, no leí este libro, pero hay varios artículos de internet que afirman esto, así que vamos a creerles. Ahí afirma que es a partir de este momento cuando comenzó a definirse a sí mismo como republicano y que se puso como meta un día ser el hombre que terminaría con el comunismo cubano. Es por esto por lo que decide estudiar leyes en la Universidad de Miami y desde muy joven comenzó a incursionar en el mundo de la política. Durante la carrera hizo una pasantía con Ileana Rose Letteheim, la primera congresista de origen cubano de la historia de los Estados Unidos, y que además fue una enorme promotora de la agenda de presión contra el régimen de los Castro y contra otros gobiernos de la izquierda latinoamericana. Y esto es importante porque años más tarde, cuando después de ser congresista de Florida logró obtener un escaño como senador, se convirtió desde el primer momento en una de las voces más fuertes del anticomunismo latinoamericano de todo Washington. El halcón hispano. Marco Rubio representa perfectamente una enorme comunidad de hispanos, los cuales afirman que el socialismo es el gran problema que tienen sus países de origen y que ven en las intervenciones militares de Washington la mejor y quizá la única manera de acabar con este problema. Y miren, no es el punto del video, pero por si alguien no me conoce, déjenme decirles que toda esta gente me parece despreciable. El punto es que sacar las bombas y liberar a Latinoamérica de las sanguinarias narcodictaduras comunistas, notes el sarcasmo, de buenas a primeras, solo le interesa a los hispanos de derecha que o bien tienen intenciones de regresar a sus países si hay un cambio de régimen, o simplemente tienen un resentimiento personal contra el presidente de su país y quieren verlo en la cárcel o qué sé yo. Pero, ¿qué pasa con el resto de los votantes republicanos? ¿Cómo convences a un hombre blanco de 56 años que vive en el interior del país de que una intervención militar contra Cuba, Venezuela o Nicaragua mejorará su vida? Y sí, Venezuela tiene oro negro, ahí es más fácil, pero ¿qué pasa con los otros casos? Bueno, atentos, porque este es quizá el mayor logro de la carrera política de Marco Rubio. Y es que el cubano lleva años repitiendo una idea que él considera de vital importancia, y es que el socialismo latinoamericano es la mayor amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Y aunque obviamente Rubio hace especial énfasis en los 3 gobiernos a los que Washington considera regímenes autoritarios, también menciona a muchos que se los considera como democracias donde se encuentran o se encontraban al mando gobiernos de corte socialista. ¿Y por qué Rubio afirma que los gobiernos de izquierda son una amenaza para Washington? Pues básicamente por 2 razones. La primera es que según él, la mayoría de estos gobiernos tienen una actitud poco combativa contra el crimen organizado, cosa que repercute en la cantidad de droga y migrantes que llegan a Estados Unidos. Digo, no es como que Noboa, el presidente de Ecuador, sea literalmente un narcodictador, o que Donald Trump haya indultado al único presidente latinoamericano vivo aparte de Maduro que tenía una condena por narcotráfico. Pero bueno, ese sería tema de otro video. Pero más que eso, el principal argumento que Rubio utiliza para impulsar la agenda bélica en el movimiento MAGA es que muchos de estos países estaban cooperando abiertamente con países que Washington consideraba como adversarios. Acusó a Venezuela de ser una especie de hub logístico para Hezbollah y la República Islámica de Irán, que por cierto, tengo un video hablando de eso, por favor véanlo, porque neta le fue muy mal y casi me dio depresión un par de días después de subirlo. Acusó también a Cuba y a Nicaragua de permitirle a Rusia realizar actividades militares en su territorio, y a prácticamente todo el continente de hacer demasiados negocios con la República Popular China. Pero para Rubio, la vía militar no era el único recurso para combatir el socialismo. En 2024, el entonces senador escribió un artículo llamado Construyendo un futuro proestadounidense en nuestro hemisferio. En él dejó un poco de lado a los políticos de izquierda para centrarse en la derecha latinoamericana. Destacó a Ecuador, El Salvador, Argentina, Paraguay, República Dominicana, Perú, Guyana y Costa Rica como países que tenían gobiernos dispuestos a aceptar el liderazgo estadounidense en el continente, y afirmó que se debía promover la cooperación con estos gobiernos a través de inversión directa, relocalización industrial o explotación de los recursos naturales. Colonizarlos, pues, para los que no hablan español. Además de brindarles apoyo diplomático, y aunque lógicamente un simple artículo periodista no lo va a mencionar, quizá también otro tipo de ayudas. Y miren, si están poniendo atención, seguramente ya se habrán dado cuenta de que todas estas cosas que Rubio promovía cuando era senador se parecen bastante a todo lo que ha sucedido en nuestro continente durante los últimos meses. Y es que desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, y por ende de Rubio a la Secretaría de Estado, el cubano ha tenido vía libre para llevar a la práctica su modelo de política exterior. Pero, ¿qué tal ha resultado? Antes de seguir, te recuerdo que para que este proyecto sea sostenible en el tiempo, necesito que te suscribas a este canal para así llegar a los 1000 suscriptores y comenzar a generar algo de dinero. Con un simple clic podrías ayudarme mucho a que pueda seguir haciendo estos videos. Sigamos. La doctrina Rubio. El rol de Marco Rubio en el gobierno de Donald Trump ha sido simple y sencillamente fundamental. Ya desde los primeros meses de la administración Trump, Rubio se colocó como una figura muy prometedora. ¿Se acuerdan de que el año pasado Trump estaba obsesionado con sacar a las empresas chinas del Canal de Panamá? Bueno, pues fue justamente Marco Rubio el que viajó directamente a Centroamérica para reunirse con el presidente José Raúl Mulino. Y tras una serie de negociaciones logró que los panameños expulsaran a C.K. Hutchinson, una empresa hongkonguesa que tenía un enorme control sobre la infraestructura portuaria de Panamá. Pero que no les quepa ni la mejor duda de que si queremos hablar del momento en el que Rubio se convirtió en un verdadero protagonista de la política continental, tenemos que ir a la operación realizada sobre Caracas el 3 de enero de 2026, donde tras la captura de Maduro, Marco Rubio se convirtió durante unos días en la mano derecha de Donald Trump. Aparecía prácticamente en todas las conferencias ofrecidas sobre el tema, respondía preguntas de vital importancia sobre el futuro del país y básicamente hizo todo lo que estaba en sus manos para que el mundo entero viera que la operación traía su firma con puño y letra. Y esto es sumamente importante porque posicionó a Marco Rubio ya no solamente como un tipo capaz de ejercer presión diplomática o lograr acuerdos políticos, sino como un tipo que está dispuesto a usar toda la fuerza del Estado para acabar con quien él considera sus enemigos. Y esto, nos guste o no, convierte a Marco Rubio en el líder de una agenda política que puede cambiar la historia del siglo XXI. Ya con Venezuela fuera del tablero, Rubio se dio cuenta de que tenía una oportunidad única para lograr el sueño de su infancia: acabar con el gobierno comunista de Cuba. Como muchos ya sabrán, debido a la falta de infraestructura, Cuba dependía enormemente de Venezuela y de México en temas de energía para sobrevivir. Estos dos países le enviaban a la isla crudo a cambio de que los cubanos les mandaran médicos para complementar sus sistemas de salud u otros acuerdos parecidos. Estos acuerdos finalizaron en Caracas a partir de la llegada de Delcy, y Washington logró presionar económicamente a México para que también cortara el suministro hacia la isla. A día de hoy, Cuba se encuentra en una crisis energética sin precedentes
precedentes, registrando solo en el mes de marzo varios apagones nacionales completos que están generando una crisis humanitaria que cada vez está más cerca de ser insostenible. Y ahí es donde la figura de Rubio se ha hecho notar. El 17 de marzo, Trump dijo que Marco Rubio se encuentra negociando con Cuba y que algo sucederá pronto. Por lo que puede ser que 50 años después, Rubio logre cumplir el sueño que tenía de niño. De lograrlo, Marco Rubio podrá presumir no solo de acabar con los dos países que él ha declarado como amenazas a la seguridad nacional, sino también de los otros dos grandes ejes de su estrategia: crear un bloque de países alineados a Washington que dominen América Latina, y segundo, y se está hablando muy poco de esto, conseguir que los gobiernos de izquierda que logran sobrevivir en la región se vean obligados a acatar las órdenes de Washington. El primero de los dos, bueno, creo que ya lo tenemos claro. Si nos ponemos a ver los enormes apoyos que Trump le ha brindado a políticos como Milei, Kast, Nasser Esfura o Daniel Noboa, aparte de proyectos de cooperación supranacional como el recién creado Escudo de las Américas, que por cierto, fue un patético espectáculo de sumisión donde el único político que habló fue Donald Trump, mientras que el resto de presidentes se limitaron únicamente a escuchar las órdenes de su patrón. Podemos encontrar ciertas similitudes entre esto con lo que teorizaba Rubio un par de años antes en sus columnas como senador. Pero además, como ya dije, Rubio parece estar logrando que los gobiernos de izquierda se adecúen, al menos en parte, a la política trumpista. ¿Y qué quieren que les diga? Lamentablemente el mejor ejemplo es México. Rubio y los suyos han logrado que México declare la guerra comercial a China, detenga su cooperación con Cuba y se alinee en grandísima medida con la política que Washington tiene con el crimen organizado. Quizá en este punto se estén preguntando, ¿por qué a pesar de que claramente estoy en contra de sus políticas, le estoy atribuyendo tantos logros? Bueno, pues porque los tiene. Visto exclusivamente desde la óptica estadounidense, este hombre ha logrado cosas que gobiernos anteriores simplemente soñaron con conseguir. Y desde una perspectiva geopolítica, para Estados Unidos, tener el control de su hemisferio representa una enorme bocanada de oxígeno en un momento tan complicado a nivel global. Eso sí, este tipo es una amenaza para cualquier hispanoamericano que tiene, aunque sea un poco de interés en que nuestros países mantengan su soberanía y puedan tomar sus propias decisiones. Pero sin duda ha cogido mucha popularidad, tanto como dentro como fuera de su país. Y con todo esto, debemos hacernos la pregunta final de este video: ¿podemos estar hablando del próximo presidente de los Estados Unidos? ¿Halcones o palomas? Falta mucho para las elecciones de 2028, pero podemos decir sin demasiado miedo a equivocarnos que el candidato republicano se decidirá únicamente entre Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance. Hace un tiempo se le preguntó a Trump sobre si respaldaría a alguno de los dos, pero el presidente decidió mantenerse neutral y más bien sugirió que se presentaran en una fórmula conjunta donde uno de los dos fuera el presidente y el otro el vicepresidente. ¿Qué puesto ocuparía cada uno? Pues buena pregunta. Ahí surgiría el primer problema de esta fórmula, pero la verdad es que hay un problema de base mucho más grande. Y es que estos dos tipos representan cosas muy distintas. Como ya repasamos, Rubio, a pesar de su origen hispano, está bastante cerca de ser un halcón republicano de los de toda la vida, más al estilo de los Bush o Ronald Reagan, que de ser un candidato que se alinee con los valores del movimiento MAGA. Recordemos que en su campaña, Trump se trató de vender a sí mismo como un tipo que defendería los valores conservadores, las fronteras cerradas, la reindustrialización del país, e incluso que acabaría con las guerras autodestructivas que habían comenzado sus predecesores. ¿Cómo han cambiado las cosas? El punto es que son estas las ideas que le han hecho ganar a Trump. ¿Y saben quién sí se alinea con ellas casi a la perfección? Pues J.D. Vance. No es solo que su biografía sí represente de mejor manera al típico votante trumpista de la América empobrecida post-desindustrialización, o que sea un tipo que, a diferencia de Rubio, el cual se limita a decir que la inmigración debe de ser controlada, Vance sí ha criticado abiertamente el modelo migratorio para defender un Estados Unidos tradicional y blanco. Pero sobre todo, el vicepresidente ha tratado en la medida de lo posible de mantenerse al margen de las aventuras militares de Donald Trump. Tras la captura de Maduro, Vance evitó casi por completo aparecer en las conferencias de prensa posteriores, y según el Wall Street Journal, Vance intentó hasta el último momento convencer a Trump de utilizar la vía diplomática con Irán. Y miren, no estoy diciendo que si Vance se convierte en presidente, Estados Unidos dejará de invadir países al por mayor, sobre todo porque todos sabemos el enorme poder que tienen los lobbies belicistas en Washington, pero definitivamente es un perfil mucho menos belicista que Rubio. Al menos en teoría, la mayoría de los votantes republicanos se adscriben más a la línea de J.D. Vance que a la de Marco Rubio. Si invadir Latinoamérica fuera tan popular entre los trumpistas, seguramente hubiéramos visto al hombre naranja decir abiertamente en campaña que bombardearía Caracas, cosa que evidentemente no hizo.
Aunque eso sí, sin duda, un perfil más belicista y mucho más diplomático que Vance, como el de Marco Rubio, puede ser más popular para los grandes donantes del Partido Republicano que buscan mantener sus intereses de cualquier manera. Creo que la puja interna todavía está por decidirse. Habrá que ver qué pasa con las políticas más cercanas a Vance, como el reforzamiento del ICE, y también con las campañas militares de Marco Rubio. Y aunque pueda parecer un detalle menor, no hay que olvidar que el ganador de esta puja todavía deberá enfrentarse al candidato demócrata para convertirse en el presidente de la federación. Y viendo cómo le están saliendo las cosas a Trump últimamente, no sería una locura que para 2028 un demócrata volviera a la Casa Blanca. Pero bueno, como repasamos en este video, uno de los logros más grandes que ha tenido Rubio ha sido sacar las inversiones chinas del continente americano. Si te interesa saber cómo lo ha logrado, puedes ver el video que te dejo por acá. Nos vemos.